Dios les bendiga, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos como cada lunes. Esta vez estamos aquí los jóvenes de la Iglesia Bautista Vida Nueva, somos JBN. Y en esta mañana me acompaña, vamos a darle aquí por este lado, Olvincito, Mandadania y nuestro presidente Eric. Y pues como cada lunes queremos contarles una temática que creemos Dios ha inspirado en nuestro corazón. Pero antes de ello, Dania, si me ayudas orando, porfa. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana que usted nos ha permitido estar aquí, Señor, para poder expresar su palabra, Señor, y para que los demás puedan seguir aprendiendo aún más de ti, Señor. Gracias, Padre, y quédate con nosotros desde un principio hasta el final, Señor. Y gracias porque sus misericordias son buenas cada mañana, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y el tema de esta mañana es soldados en crisis, o cómo responder cuando la fe y el espíritu se sienten cansados. Y es que, ¿por qué soldados? Porque como cristianos somos parte de la milicia de Cristo y pues como los soldados se cansan. Estaba buscando en internet un poquito acerca de la Fuerza Armada Especial de Estados Unidos, que son los Navy SEALs, y son la fuerza especial porque tienen rescates aéreos, submarinos, terrestres, y tienen el entrenamiento más fuerte dentro de las Fuerzas Armadas. Son personas que pasan de 72 a 130 horas sin dormir más o menos. Entonces tienen un entrenamiento súper agotador, pero lo curioso no es el entrenamiento que tienen, sino la semana de descanso obligatoria que les da el ejército después de una misión. Están obligados por ley a tomarse un periodo de descanso donde se reponen después de las misiones a las que se les han mandado. Entonces me pareció curioso, porque la Biblia también nos manda a que nosotros descansemos. Es más, en Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y es que muchas veces como cristianos no tomamos en cuenta este descanso que el Señor nos manda a que tomemos muchas veces. Y el primer punto que vamos a abordar hoy es: ¿qué pasa cuando el corazón dice hasta aquí llegué? Y es que la vida cristiana a veces también se puede sentir como un camino interminable, lleno de desafíos, responsabilidades, momentos de desánimo. Incluso los siervos más fieles, como Elías, pueden llegar a un límite. Pues nosotros conocemos la historia de Elías, su gran victoria contra los profetas de Baal y cómo hizo milagros y cómo hizo descender el fuego del cielo. Pero aún después de esto, que podemos decir fue el milagro más grande que realizó Elías, después de esto se sintió cansado, huyó al desierto y se sintió abatido diciendo: ya no puedo más. Esto lo podemos encontrar en la historia de Primera de Reyes, capítulo 19. Porque el cansancio físico, emocional y espiritual es real y es humano. Y esto no refleja que tengamos una falta de fe, sino que es un reconocimiento de nuestros límites, porque Dios conoce nuestro corazón y valora nuestra sinceridad al expresar nuestra fatiga. Y vamos empezando con las preguntas. Chicos, ¿alguna vez han sentido que ya no pueden continuar con su vida espiritual? A todos nos ha pasado que no podemos con nuestra propia humanidad. Y es que nosotros los catalogamos como días buenos y días malos, ¿va? Y a veces tenemos esa dificultad de que nos levantamos con el pie izquierdo, como decimos, y vemos que las cosas aparentemente no nos salen bien, y pues uno se cansa. Imagínense Elías lo que acababa de hacer, no era algo pequeño, era una hazaña grande, pues, y después de eso, pues, dice la Biblia que deseaba morirse. Y yo creo que a todos nos ha pasado, hemos tenido esos bajones, esos momentitos donde pues sentimos que no estamos haciendo nada y que no queremos seguir haciendo nada, y a veces se siente como un peso bien grande que no lo podemos llevar. Pero yo creo que ahí es lo interesante, porque ahí es donde debemos de reconocer o aprendemos a reconocer que necesitamos de Dios. Amén. Amén. Como decía Eric, pues a veces vivimos tan afanados en qué queremos lograr o en qué queremos hacer o en la vida espiritual. Vivimos tan afanados por querer servir la iglesia, y a veces perdemos la comunicación con Dios, y es ahí donde flaqueamos, como se dice, y llegamos a un límite de que nuestro cuerpo también colapsa. Nuestro cuerpo colapsa y ya no tenemos la misma fuerza, ya no tenemos la misma visión, porque también a veces perdemos hasta la esperanza porque vivimos muy afanados. Sí, y es que también tenemos que tener en cuenta que
eso es normal prácticamente en todas las personas y en algún momento pues va a llegar a suceder, aunque nosotros no queramos, va. Pero dice la palabra del Señor que Él está para nosotros y Él es el único que tenemos que confiar de que todo va a estar bien. Entonces, tenemos que prácticamente pasar bastante sometidos al Señor para poder superar cualquier situación en la que nos encontremos. Amén. Y es que creo que es parte de cualquiera que sea humano, el tener a un punto en el que no puede con su propia vida y a veces ni con la vida de los demás. Especialmente creo que nosotros como líderes hemos experimentado eso de momento en el que estás como que yo no puedo hacer esto, no puedo solucionarlo a nadie, y te llama alguien y fíjese que ocupo tal cosa y uno está como que vamos a solventar, pero realmente es muy bueno el tener el refugio del Señor. Y eso me lleva a la segunda pregunta: ¿qué sentimientos han surgido en ustedes cuando han reconocido su cansancio ante Dios o ante otros creyentes? ¿Qué pasa cuando pedimos ayuda? Pues uno siente que se libera de una carga pesada, un sentimiento de tranquilidad, de paz, tal vez, porque yo creo que ante Dios Él conoce todo de nosotros y ante Él pues no es necesario que nosotros nos hagamos los fuertes o que queramos aparentar que lo podemos hacer todo o podemos resolverlo con nuestras propias fuerzas, porque Dios nos conoce, Él sabe cómo estamos. Y yo creo que cuando uno va sinceramente ante Dios, con su corazón abierto, a veces con su corazón herido o contrito, y es ahí donde uno siente que se libera de algo y que se quita un peso de encima, porque podemos ser nosotros mismos con Dios, pues no tenemos que aparentarlo, porque recuerden que a veces como humanos queremos el aparentar estar bien. ¿Y cómo está, hermano? No, excelente, bendecido, en victoria. Bueno, yo creo que no necesariamente todo el tiempo esas son las respuestas que debemos de dar, ¿verdad? A veces debemos ser un poco más genuinos, un poco más sinceros con realmente cómo estamos. Bueno, pero cuando vamos ante Dios es cuando vamos con sinceridad, porque a Dios no le podemos mentir, no lo podemos engañar, no podemos inventar de que estamos bien y sabiendo que estamos atravesando una dificultad tremenda, que Dios ya la conoce. Entonces con Él podemos ser nosotros mismos. Entonces yo creo que ahí se siente una paz que no podemos experimentar en ningún lado. Amén. La pregunta dice: ¿qué sentimientos surgen ante ti cuando reconoces tu cansancio ante Dios y ante los creyentes? Una pregunta bien difícil, porque es bien difícil poder aceptar a veces lo que nos está pasando, porque muchas veces nos sentimos frustrados, agotados, tristes, decepcionados, y eso pues nos hace hacer cosas que no están ante Dios, no son nada agradables, y ante nuestros hermanos, porque a veces pues hasta con un bocho o con cosas así reaccionamos y lastimamos pues a las demás personas, y qué terrible. Pero cuando, como dice la cita bíblica, pues venid todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y es que no necesariamente pues vos podés estar gritando que Dios aquí, que Dios allá. No, dice el Señor que con que me arrodille y me quede en silencio, Dios ya sabe lo que está sucediendo y qué es lo que quiero que Él haga en mi vida, y Dios pues va a traer pronta respuesta a mi vida y pronta fortaleza a mi corazón. Bien, pues prácticamente ya nos sentimos descargados, ¿verdad? Porque pues estar expresándole al Señor cómo nos sentimos, y eso pues es mucho, nos hace mucho bien a nuestra vida. Y también es importante pues, aunque se lo hayamos expresado a Dios, Él también nos ayuda, ¿verdad? Pero también necesitamos ayuda de otras personas para que nos den un buen consejo, para que puedan darnos una pauta para poder pues sentirnos aún más mejor de lo que ya nos ha hecho el Señor, ¿verdad? Porque también se necesita hablarlo con otras personas. Amén. Yo creo que esto de exteriorizar los sentimientos trae un gran alivio al corazón. Sí. Porque yo personalmente soy alguien que cuando no ha comido pongo una cara. Bueno, ustedes me conocen. Bueno, una cara bien conocida. Sí. Entonces creo que cuando andas cansado y podías tener un alivio, ya sea por medio de Dios o por las demás personas, o sea,
tu entorno cambia, tu forma de tratar a los demás cambia. Amén. Y la experiencia de Elías nos recuerda que no estamos solos en estos momentos. La oración constante y la dependencia de Dios nos fortalecen, incluso cuando nuestra motivación flaquea. Y Nehemías dice, así rápidamente la historia, los estaban atacando, no podían dormir. Y Nehemías dice, y nosotros oramos a nuestro Dios por causa de ellos y pusimos guardia de día y de noche. Esto mostrando que aún cansados podemos encontrar dirección y fortaleza cuando buscamos al Señor. Entonces vamos al segundo punto, vamos rapidito hoy, el cuidado de Dios en medio del agotamiento. Y es que muchas veces nos sentimos exhaustos, pero Dios sigue proveyendo y cuidando y renovando, a veces de formas simples, pero profundas. Continuando con la historia de Elías en Primera de Reyes 19, los ángeles le trajeron alimento a Elías cuando estaba en la cueva, recordándole que su misión no dependía únicamente de su esfuerzo, sino de la provisión divina. Isaías también nos recuerda que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y luego en Marcos vemos cómo Jesús invita a sus discípulos también a apartarse y descansar. Él les dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque el Señor realmente está interesado en que nosotros aprendamos a descansar un poco en Él. Entonces les pregunto, ¿qué formas de cuidado o descanso han recibido de Dios que los han renovado en momentos de agotamiento? Tantas que hay. No, pues prácticamente se siente paz, tranquilidad, ya se siente liberado de todo lo que sentía, pues. Y es que de cierta forma uno siente alegría cuando yo siento que Dios en realidad está trabajando en mi vida y siento su gloria en mí, su gracia en mí. Yo estoy feliz, yo estoy alegre, pues me siento motivado, tengo ganas de trabajar, tengo ganas de seguir adelante, de conversar con mis amigos, de visitar mi familia y cosas así. A veces también en versículos que tal vez llegan en el momento justo. Amén. Esas no son casualidades, que de repente uno va por un lugar y uno necesita una respuesta o algo, una palabra de aliento, y de repente ve un versículo y justo lo que uno necesitaba leer, o alguien te lo manda, o alguien te lo dice, o lo escucha en una predicación y uno sabe que es Dios que está actuando por medio de esa persona, y a veces incluso en medio de amigos. Porque a veces viene una persona, un amigo, una amiga, y te da justamente la palabra que necesitabas escuchar. Y uno dice, ahí está mi respuesta de parte de Dios. Y creo que Dios nunca nos va a dejar solos, nunca nos va a dejar desamparados. Y todas las respuestas que busquemos, pues las vamos a encontrar en Dios, en su palabra. Por eso es importante que también aprendamos a meditar en esa palabra, ¿verdad? Porque en esos momentos de angustia es cuando más vamos a necesitar de Dios. Y a veces esos versículos son el respaldo que nosotros tenemos, y es donde podemos acudir. Y uno se acuerda y dice, me acuerdo de aquel versículo, aquella promesa de Dios, y eso lo ayuda a uno a reconfortarse, a mantenerse tranquilo, a mantenerse en paz. Y déjeme decirle que el memorizarse versículos de la Biblia no es solo para los niños de la escuela dominical, eso aplica para todos, porque eso es lo que a uno le ayuda y lo sustenta. Así como uno necesita estarse alimentando todos los días, así necesita alimentarse también de los versículos de la palabra del Señor, porque pues esa es la palabra de Dios literalmente. Entonces debemos de someternos a ella, y debemos de hacer esos versículos nuestros también cuando los necesitamos en aquellos momentos donde pues flaqueamos o caemos. Amén. No sé también si les ha pasado, probablemente sí, que están viviendo alguna situación difícil y de repente de la nada cae una respuesta, o se solucionó solo, o vino alguien y mira, tenés tal cosa, y es una respuesta del Señor que no esperabas, y fue como que ya puedes descansar. Me imagino que sí les ha pasado, porque el Señor tiene misericordia y provisión de cada uno de nosotros. ¿Vas a decir algo? No, pues y ya la mirada que ya rato está así como, espérate, ¿qué hago yo? No, pues es que el Señor es el mismo de hoy, el de mañana y el de siempre. Amén. Y Él nunca va a cambiar. Entonces Él está para nosotros en todo momento y está dispuesto a escucharnos, y Él pues no nos va a juzgar.
Él no nos va a juzgar para nada. Y dice la palabra del Señor en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y bueno, el salmista David, ¿verdad? Sabemos de que él escribió esto a pesar de las preocupaciones que él tenía y todo, ¿verdad? Y él pues confiaba de que el Señor le iba a ayudar y iba a estar para él en todo momento y le iba a dar una pronta respuesta. Amén. Amén. Me gustó lo que dijiste, que el Señor te sustenta sin juicio, porque a veces cuando se trata de descansar uno está como que si yo no lo hago, ¿qué no va a hacer? O no puedo soltar esto. Eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos aprender a recibir la ayuda de Dios sin sentir que perdemos el control o la independencia? Estas preguntas están... Yo le dije que me iba a vengar de las preguntas de los estudios anteriores. Bueno, yo creo que La venganza es mala, pero recordando que depender de Dios no me quita nada. amén. Yo creo que el someternos a Dios es lo mejor que podemos hacer, y lo decimos, ¿verdad? Personas que lo hemos experimentado Amén. y que hemos sido usados por Dios en ese sentido, y que Dios nos ha respaldado, que Dios nos ha dado de su provisión, que nos ha ayudado en muchísimos momentos, y que tal vez ni siquiera nos damos cuenta, porque muchas veces uno ni se da cuenta de qué cosas Dios lo ha librado a uno, en qué cosas Dios le ha ayudado. Y yo creo que no es perder independencia, sino que es ganar dirección y es ganar paz. Porque recuerden que la paz que el mundo ofrece nunca se va a comparar a la paz que Dios nos ofrece. Es una paz que en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, podemos sentir aquella paz y aquella seguridad de que Dios va con nosotros. Y es que el apoyo del Señor es mucho más mejor que prácticamente depender de nosotros mismos, ¿va? Porque eso nos lleva a estresarnos aún más de lo que ya estamos. Entonces es mejor tener esa dependencia y dejar que el Señor controle cada área de nuestra vida y que Él sea el centro de nosotros para que Él pueda ayudarnos y poder llevar esa carga nosotros solos con Él. Amén. Y es que no hay cosa mejor que sentir que Dios interviene en nuestra vida, ¿no? Amén. Creo que cuando Dios viene a nosotros y sentimos eso, sentimos una gracia, como te dijera, pues exquisita, espectacular, es correcto. Uf, algo rico, como dije el pastor, pues. Y sentimos pues que todas las cosas cambian, pues. Sentimos que hay una gran diferencia en nuestras vidas, hasta en la forma de cómo actuamos, de cómo hablamos, como te decía anteriormente, y pues tenemos una mayor conexión con Él. Sentimos deseo de leer la Biblia, deseo de orar, deseo de cantar, que es algo fenomenal, pues, cuando Dios interviene en nuestras vidas y dejamos que Dios pues trabaje en nosotros. Amén. Otra cosa, Franny, que a veces nos da miedo, y es que Amén. como queremos tener el control nosotros mismos, queremos resolver las cosas por nuestra propia cuenta, y sabemos de que Dios al final de cuentas va a hacer su voluntad, aunque al inicio parezca que no es lo que nosotros queríamos, o a veces es lo que nosotros no queremos, pero Dios ve el bien mayor, Dios ve lo mejor para nosotros, porque Él ve más lejos que nosotros, pues, obviamente, y nosotros vemos el satisfacer la necesidad del momento. Y a veces Dios quiere algo mejor para nosotros. A veces incluso cuando pedimos, y me imagino que Dios, bueno, y lo que me pide, lo que me está pidiendo es que, entonces, yo tengo algo mejor preparado para vos, entonces, ¿por qué te encerras en eso? Pero a veces nosotros somos así, y la mayoría del tiempo somos así, porque nos da miedo dejar que Dios trabaje en nuestra vida, porque bueno, ni siquiera sabría explicarlo, porque sabemos de que Dios va a actuar de mejor manera que nosotros, pero nos da miedo experimentar lo nuevo, lo desconocido, tal vez, no sé, pero yo creo que la mejor decisión que podemos tomar es dejar que Dios se encargue de todo, pues, porque qué mejor que Dios para que haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Al final de cuentas, pues, Dios va a hacer lo que es mejor. Amén. Y es que a veces pues Dios nos está diciendo, váyanse aquí, váyanse, pero nosotros nos queremos ir aquí, ¿ves? Y ahí es donde fracasamos a veces. Porque somos tan ciegos o ignorantes, por decirlo así, un poco pesadito, pero a veces es la verdad,
que Dios nos está guiando de una forma, de una manera donde nos quiere tener, y nosotros pues buscamos lo peor. A veces pues ahí es donde llega el fracaso a nuestras vidas porque somos ciegos. Creo que muchas veces hemos hablado aquí acerca del ego y de cómo nosotros realmente queremos ir en contra de la voluntad de Dios, y siento que esta parte de pedir ayuda, ya sea a los demás o a Dios, siempre es como atentar en contra de la voluntad que nosotros teníamos específicamente para las cosas, porque es saber que Dios va a tomar la dirección que le plazca. Entonces puede verse difícil desde esa parte de ser el controlador. Yo personalmente soy muy controladora y ceder me cuesta un montón. Entonces, Pobrecito, sí. Pobrecito, aquel va. Pobrecito, el que le toque, va. Pero realmente el poder aprender a descansar en el Señor permite que la voluntad de Él se haga, y es más fácil ir a favor de la voluntad de Dios que detenerse a pelear contra el Señor, contra lo que Él ya ha dicho, ¿verdad? Entonces creo que esta parte de pedir ayuda es muy beneficioso, aunque a mí me cueste, imagino que tal vez algunos de ustedes también, pero hay que aprender a descansar en Él. Y eso nos decía el resto del pasaje, que aceptar el descanso de Dios, que Dios nos ofrece, no significa realmente abandonar la fe, sino reconocer que incluso los cristianos más comprometidos necesitan pausas para recuperar la fuerza, la claridad y la esperanza. La restauración puede llegar a través de la oración, la lectura de la palabra, el silencio y la cercanía a otros creyentes, recordándonos que nuestro espíritu depende de la presencia de Dios, tanto como nuestro cuerpo depende del alimento. Y realmente un gran ejemplo el que está en la Biblia con Elías, porque o sea, era el ícono de profeta, hacía milagros a diestra y siniestra, venía de decapitar a 700 profetas, o sea, estaba como en la cumbre de su carrera como profeta. Y de repente fue como de que te voy a matar, Elías, y Elías, ay no, se la dio. Y el Señor le dijo, no, descansa, o sea, tranquilo, descansa, yo te cuido, no tenés que preocuparte por nada más, sino que el Señor ya es así con cada uno de nosotros. O sea, hay batallas que no tenemos por qué estar peleando, porque el Señor ya te dijo, deja, yo lo voy a resolver, y uno está a veces ahí de estar, no, que el Señor, pero a veces hay que aprender a quitar las manos. No sé si tienen algo más que decir, si no, abordamos el tercer punto, que es restauración y renovación. Después de recibir el alimento y el descanso, Elías viaja 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios para ser fortalecido para cumplir su misión. De manera semejante, cuando permitimos que Dios renueve nuestro corazón, nuestra vida espiritual se restaura y podemos continuar con la misión que Él nos ha dado con claridad y propósito. Reconocer el cansancio y buscar descanso no es signo de debilidad, sino de madurez y de dependencia de Dios. Como nos asegura Isaías, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Entonces les pregunto, ¿qué cambios podríamos hacer en nuestra rutina para cuidar nuestro corazón y fe? Decía el pastor César en una prédica, volver a lo básico. Cuando sentimos de que ya no podemos más, volver a lo básico, que es volver a orar, a la misma oración como cuando empezamos, pues que cuando uno empieza, es nuevo creyente, uno pasa leyendo la Biblia a cada rato. Sí, a cada rato, que orando y todo eso, pero mediante uno va creciendo como que quiere va a ir dejando un poquito al lado de todas las cositas, y decía el pastor, pues eso es importante, cuando uno siente que va flaqueando, pues volver a lo básico. Amén. Está bien. ¿Va a decir algo, Dani? Vaya, no pues, es pregunta-respuesta. No, pues cambiar muchos hábitos en nuestras vidas, pues porque a veces algunos de nuestros hábitos nos alejan del propósito que tiene Dios para nuestras vidas, entonces, y eso prácticamente nos quita la bendición que el Señor quiere darnos, y algunos hábitos rutinarios que tenemos así, deberíamos de cambiarlos. Amén. Yo, estoy de acuerdo con ustedes dos, y creo que debemos de ser intencionales en nuestra manera de buscar a Dios y de servir. Yo creo que no está mal tener un tiempito a solas con Dios para orar. No solo orar en la iglesia, no solo orar en los momentos que tenemos que orar como por la comida y ya pues, sino que dedicar un momento para realmente platicar con Dios y realmente contarle cuáles son nuestras dificultades, qué es lo que nos tiene preocupados,
en qué estamos pensando, qué queremos hacer con nuestra vida, cuáles son nuestros planes. Dios está abierto a escucharnos en todo momento, y Dios sabe de lo que tenemos necesidad, y Dios sabe cuáles son nuestras dolencias, nuestras quejas, pero Él espera que nosotros se las digamos y se las confesemos, porque a veces nosotros somos duros o somos orgullosos en eso. Muchas veces también somos orgullosos y no queremos contar, no queremos hablar de eso, porque a veces, no sé, quizás nos da vergüenza, nos da pena, o simplemente somos orgullosos y queremos ver de qué manera podemos resolver nosotros solos. Y déjenme decirles que con nuestras propias fuerzas, pues eso es imposible. Solamente con la ayuda de Dios se puede. Y yo creo que no está mal el hablar con Dios como si fuera... Es que Dios es nuestro amigo, pues. No tenemos por qué ir con aquellas palabras exageradas y con algo ya establecido, prescrito, pues, sino que hablar con Dios es como estamos hablando nosotros acá. Ni más ni menos, pues. Y yo creo que el soltar lo que tenemos en nosotros, eso nos libera. Y lo digo yo, que lo he experimentado muchas veces lo he experimentado, y créanme que se siente confortante, liberador el saber de que Dios nos escucha, que Dios es nuestro respaldo, y que Dios en su momento va a actuar, y que Dios en su momento nos va a ayudar en aquello que necesitamos, en aquello que necesita solución. Y no hay mejor, ¿verdad?, cosa que esperar en Dios. Eso nos fortalece. El tiempo devocional también, eso también es muy importante. No solo el hecho de que me toca leer la Biblia, y pasamos la vista por la lectura, ya estuvo, pero ¿qué comprendimos de ahí? Pues a lo mejor nada. Y yo creo que es más provechoso si lo hacemos a través de los devocionales. Charlie ya nos ha dicho muchas veces acá que lo hace de esa forma, y yo también ya lo he hecho, y claro, es muy bueno, ayuda muchísimo, y así muchas otras formas también que hay de poder servir. Yo le voy a poner la contraparte. Podemos soltar responsabilidades. Yo admiro mucho a Marjorie, hola, si nos estás viendo, porque es una persona muy entregada, muy dedicada. Pero hace unos meses ella me llamó y me dijo: Franny, yo voy a tomarme un mes para soltar Sala Cuna, para soltar las escuelas dominicales, porque siento que no estoy recibiendo lo suficiente. Entonces ella se tomó un mes de vacaciones de sus responsabilidades, y después de que volvió lo ha agarrado con muchísimas ganas. Entonces realmente a veces soltar responsabilidades temporalmente puede ayudarte a que te reconectes con Dios, porque a veces entre lo que servimos perdemos el objetivo de a quién le servimos, porque estamos de que tengo que hacer esto temprano, tengo que llegar antes porque me toca cantar, porque me toca hacer esto. Entonces estamos tan abrumados con las responsabilidades que perdemos la visión de a quién estamos intentando servir con nuestras responsabilidades. Y realmente esta parte de tener la devoción y el objetivo hacia quién lo estás haciendo permite que hagas las cosas con excelencia, permite que puedas disfrutar de lo que estás haciendo, porque muchas veces te frustras en medio de tu servicio, llegas a un punto en el que ya no querés saber nada de lo que estás haciendo, que lo haces por compromiso, que otra vez es domingo, otra vez es martes, y empezás a hacerlo ya no desde un objetivo de querer servir realmente, sino que pucha, otra vez me toca, o otra vez me toca dirigir, que qué barbaridad que otro solo a mí me ponen. Entonces realmente esta perspectiva de soltar brevemente las responsabilidades, no desligarte de la iglesia, porque tampoco puede llegar a un punto en el que uno se enfría si se suelta de todo, pero sí aprender a manejar saludablemente las asignaciones que tenemos, porque realmente servir es un privilegio y deberíamos de verlo como el privilegio que es, pero cuando se convierte en una responsabilidad, creo que atenta realmente contra el propósito original para el que fue creado esta responsabilidad. Fíjate que yo también he sido partidario de eso, de no querer tomar todas las responsabilidades, porque uno se frustra. Y les digo esto porque a mí me ha pasado un montón de veces, y uno llega a un punto en el que se bloquea y dice: ¿y ahora qué hago? Y uno se cansa. Y como yo lo he experimentado, yo también les puedo decir a través de mi experiencia que uno cuando está así no da lo mejor para Dios, no da la excelencia, lo que uno debería de dar en todo momento, porque uno está demasiado cargado, y claro, uno no puede llevar todas las cosas a la vez. Y como dice un dicho por ahí, que los dichos son de Charlie, pero él no está aquí, te lo voy a decir. Tomé el papel principal. Y uno puede chuparse 2 coyoles a la vez. Y eso es cierto, o sea, uno no puede estar en varias cosas a la vez, porque vos decías, Fanny, uno se cansa, uno se frustra. Y el tomarse un descanso, un respiro, no quiere decirte que te vas a desligar de todo.
sino que simplemente vas a estar ahí, pero vas a descargar un poco esas cosas. El delegar también es algo muy bueno, y déjenme decirle que yo tengo un problemita con eso de delegar, pero últimamente lo he ido viendo y lo he ido aplicando, y eso ayuda muchísimo, porque eso es un poco liberador. También ayuda a dejar responsabilidades en los demás. Claro que todos podemos, pues todos podemos hacerlo. Entonces, quien está escuchando en este momento y tiene problemas con soltar, con dejar ir, yo creo que es importante el tomarnos un respiro. Ahí tenemos el ejemplo de Marjorie, y no está mal que nosotros tratemos de hacernos un descanso para poder volver con más energías y dar lo mejor de nosotros. Creo que es de sabios el considerar esas cosas y tratar de arreglar y hacer los ajustes que sean necesarios también. Amén. Y es que estoy muy de acuerdo con Eric, y es que también no solo en nuestra vida espiritual pues flaqueamos, sino que nuestro cuerpo también colapsa. Sí. Y a mí me pasó hace aproximadamente, creo que ya casi 2 años, que yo estaba donde no me comprometía, que si iba a bomberos, que la iglesia, el colegio, cuando estudiaba en las noches, que tenía un trabajo aquí, que tenía otro proyecto aquí, y yo estaba saturado. Yo no sé, la verdad, pero sí, no sé, creo que solo Dios. Y llegó un momento de que ya mi cuerpo no aguantó. Y creo que por un poquito más me estoy y caigo amontonado en el altar. Está bolo, sí. Allá estuve internado 3 días, creo, sí, 3 días en la clínica, sí, y como 2 meses en la casa que estuve de reposo. Y ahí aprendí, pues, yo. Me dijeron lo que el Señor te manda sí. descansar. sí. O te vas por tu propia cuenta. Sí, ahí donde yo aprendí, y alguien me dijo, el ser muy responsable a veces también nos afecta. Y yo estuve de acuerdo con eso y dije, tiene razón. Y donde aprendí, hasta dejé de estudiar en las noches, me metí a estudiar a distancia mejor. Y dejé algunas cosas que estaba haciendo también, dejé de comprometerme mucho en algunas cosas. Y ahora pues paso tranquilo, gracias al Señor. Dios ha traído paz a mi corazón, y pues me siento feliz, la verdad. Déjeme decirle que usted fue sabio, Alvin. Sí. Porque a veces uno es necio, pues, y uno quiere seguir ahí. Es correcto. Aunque uno ya no pueda, pero como dice usted, llega a ese punto en el que uno colapsa. Y uno debe de considerar y reflexionar antes de que llegue a ese punto. Porque una vez uno colapsa es complicado, porque ahí se carga tanto uno que hay manifestaciones físicas. Sí, empezás a somatizar. Ajá, y muchas cosas que uno puede experimentar en medio de eso, cosas que uno se puede evitar. Así es. Y yo creo que es bueno eso de considerar uno y decir, bueno, cuáles son mis responsabilidades, que todo lo que yo hago, hacer una lista, y si se puede incluso, es correcto, y organizarlas, pues. Y si uno dice, con estas cosas quizás no voy a poder, te voy a buscar a alguien que sí lo pueda hacer por mí. Se trata de administrar, pues, de administrar incluso hasta el tiempo. Amén. Amén. Lo que nos lleva a la última pregunta. ¿Por qué creen que la cercanía con Dios y la comunidad de creyentes es esencial cuando nos sentimos agotados? Ya lo estuvimos barajeando un poquito, pero vamos a ver. Yo creo que a veces el encerrarnos en nuestro propio dolor o en nuestra propia carga no nos deja avanzar, porque cuántas personas en la Biblia pues no hubo un consejero o una persona que llegó y les dijo, el Señor dice esto, el Señor dice haz esto, haz lo otro, y le da una palabra de aliento. Bueno, Moisés fue uno, su suegro Jetro llegó donde él porque lo vio, que dice la Biblia que desde en la mañana él se sentaba con la gente a escuchar sus quejas, a resolverle sus problemas, hasta que anochecía, y todavía él se quedaba, me imagino, con aquel montón de gente pendiente para el siguiente día. Entonces vino Jetro y le dijo, eso que estás haciendo no está bien, está bien. Moisés a lo mejor estaba agotado, estaba cansado. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Delegó, se buscó personas, líderes dentro del mismo pueblo,
y comenzó a delegar responsabilidades. Ahora él, ya solo cuando iban donde él, solo eran los problemas que realmente No estos tenían líderes solución. ya no podían resolver. Entonces venía él y ya con más tranquilidad, con más calma, él lo reflexionaba y les daba la solución. Y yo creo que es importante el apoyarnos en los demás. No se trata solo de decir qué va a pensar Franny de mí, qué va a pensar Olvin, Dania de mí si yo le cuento esto, sino de qué me puede decir esta persona. Dios puede usar a esa persona para darme una palabra que yo necesito. Ya lo dijimos anteriormente, hay cosas que necesitamos escuchar y que si no abrimos nuestro corazón, pues no nos vamos a dar esa oportunidad de poder escuchar. Y a veces Dios usa personas para eso. Y nosotros, pues como estamos tan encerrados en que no necesitamos ayuda, entonces por eso no podemos recibir lo que realmente necesitamos en ese momento. Amén. Amén. Y es que a veces pensamos que nos hace más fácil volver atrás que continuar el camino. Y hablando siempre del pueblo de Israel, tenemos un claro ejemplo de que el pueblo de Israel, pues ellos querían volver donde Faraón, porque ya no sentían pues que estaban cerca de la tierra prometida, pero Moisés estaba tan cercano a Dios que él los iba guiando. Pero cuando Moisés tiene el encuentro con Dios y regresa y encuentra a una parte del pueblo pues que están pues idolatrando y cosas así, y pues ahí pues Dios lo que les hace, vaya, creo que ya conocen la historia, y pues los que son fieles y los que continúan logran llegar a la tierra prometida. Y ahí es donde es importante pues acercarnos a nuestros líderes, a nuestros pastores y principalmente a Dios, pues tener la conexión pues diariamente con Él, para que Dios pues sea conforme a su tiempo y conforme a su voluntad, pues todos los días guiarnos de una manera pues ordenada, pues que podamos vivir conforme a su voluntad. Se venía hablando, ¿verdad?, sobre soltar las responsabilidades de que para poder estar liberados, ¿verdad?, pero con un propósito más grande. Amén. Y pues también en descanso físico sabemos de que hay varias, prácticamente, no sé si son técnicas, sino que así medio cositas de que puede hacer uno para poder relajarse y poder sentirse mejor. Ya sea dormir o incluso cuando usted se siente cansado y siente que lo de los pies, solo los pies arriba unos 15, 20 minutos, también puede venir a agarrar la palabra del Señor, unos 15, 20 minutos, poner un poquito de música y relajarse ahí, no tanto porque no va a dormir. No como hacen algunos que leen la Biblia para que les dé sueño. Sí. No me puedo dormir, voy a leer la Biblia. Ajá. Entonces ponerse a leer la palabra del Señor unos 15, 20 minutos, orar bastante y constantemente, y si no puede usted solo, búsquese a alguien más para poder recibir un devocional, también para orar, también para leer la palabra del Señor, pues porque así uno se puede fortalecer, porque uno solo a veces o no siente que progresa, entonces buscarse a otra persona que pueda ayudarle y pueda seguir con esas cosas que el Señor nos ha dado para poder estar cerca de Él. Dice Eclesiastés que todos son mejor que uno, ¿va? Y yo creo que con lo que decía Dania, a veces con los devocionales es bueno que hacerlos con alguien más, porque esa persona, si uno no quiere ese día o se le olvida, está la otra persona que le recuerda a uno. Amén. O del mismo modo, uno puede servir de ánimo para la otra persona. Y yo creo que a veces no le sacamos el suficiente provecho también a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales, porque no lo buscamos cuando necesitamos consejería, no lo buscamos cuando necesitamos tomar una decisión. Y yo creo que eso es muy, muy importante que lo hagamos, el buscar el apoyo en nuestros hermanos, en la iglesia, porque para eso somos una iglesia, para eso somos una comunidad, para eso estamos, para ayudarnos unos a otros, para sobrellevar las cargas unos con otros. Y tantas veces se nos ha dicho en las predicaciones, pero a veces somos un poco temerosos de eso. Ay, ¿qué va a pensar el hermano de mí? Pero yo creo que debemos de aprovechar esas oportunidades que tenemos. No, ¿y qué es lo que hacemos a veces? Nos vamos y le contamos a aquellas personas que no nos van a dar un buen consejo, y más bien nos van a decir algo mucho peor. Sí. Y yo creo que debemos de considerar que realmente ahí tenemos a personas que nos pueden dar un buen apoyo emocional, y no está mal el buscar ese apoyo.
es de valientes, más bien el buscarlo no es de personas débiles, es de valientes. Amén. Amén. Siguiendo el ejemplo de Moisés, porque ya hemos estado hablando de él, cuando Moisés estaba cansado, creo que era contra una batalla contra los madianitas, buscó 2 hombres sabios que le sostuvieran las manos y no podía él solo mantenerlas en alto, buscó personas que lo ayudaran, y deberíamos de seguir ese ejemplo de buscar personas a las que podamos confiar, con quienes sepamos que vamos a recibir buenos consejos, y hasta para decirle, fíjate que hoy no quiero ir a la iglesia, que nos diga, no, voy a pasar por vos, no, mira, vamos. O sea, el tener a alguien que te esté motivando ayuda mucho dentro de la vida cristiana, porque realmente lo que hablábamos al inicio, somos soldados de una milicia y vamos a tener cualquier cantidad de guerras en diferentes áreas de nuestras vidas. Así es. Y un ejército no es solo una persona, son varias personas bajo el mismo propósito. Y como seres sociales que Dios nos creó, necesitamos, o sea, ni Jesús se quedó solo, tenía a sus 12 discípulos y a Marta, María y Lázaro. Entonces, siguiendo el ejemplo de Jesús, busquemos amigos que puedan acercarnos a la presencia de Dios y seamos esos amigos que acerquen a otros a la presencia de Dios. No sé si tienen algún comentario final. No, también quería comentar que a mí siempre me gusta hablar de mártir, ¿verdad? Cosas buenas, mártir. Siempre hablamos de cosas buenas. Algún día lo vamos a traer. Y algún día lo vamos a traer acá. Y mártir una vez me decía algo bien importante. Y es que a veces a veces nosotros hemos trabajado con jóvenes y que hemos sido líderes de jóvenes, pues no me van a dejar mentir ustedes que algunas veces nos hemos cansado, hemos dicho, Sí, muchas. ya no sabemos qué hacer, pues. Entonces, yo una vez dije, ya no sé qué hacer con estas personas, ya no las vamos a invitar, si quieren venir que vengan, y si no, pues ni modo. Pero vino Mártir y me dijo, nunca se cansen de insistir, nunca se cansen de insistir, porque a mí eso fue lo que me ayudó y por eso yo estoy acá. Y él me decía, yo agradezco por la vida del hermano Iván, que también hermano Iván nos está escuchando por ahí, el saludo por ahí, hermano. Y él decía, hermano Iván siempre me insistía que fuéramos a la iglesia, y a veces yo me molestaba o me le escondía, dice, pero eso fue lo que a mí me ayudó, porque eso va calando, es como una gotita de agua, una piedra que va, aparentemente no le hace nada a la piedra, pero al tiempo se va haciendo un cráter, se va haciendo un hoyo ahí. Y yo creo que nunca nos debemos de cansar de insistir también. Y yo creo que eso me caló tanto, eso que me dijo Mártir, que yo le dije, tiene toda la razón, Mártir, tiene toda la razón. Creo que debemos de esforzarnos y pongamos el ejemplo de Jesús. Él siempre está ahí para nosotros. Amén. A pesar de que nosotros somos infieles, de que muchas veces somos impuros, que nos vamos al primer saludo que nos hace el mundo. Y yo creo que Dios siempre está ahí para nosotros, y de la misma manera nosotros debemos de ser misericordiosos con los demás. Amén. Estar ahí para los demás. Y pues para dar mi comentario, como vos lo dijiste, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido cansados espiritualmente, y a veces sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir, pero lo más lindo es que Dios no nos pide ser fuertes todo el tiempo, sino que Dios nos pide que confiemos en Él. Y cuando yo me detengo y busco descanso en su presencia, me doy cuenta que ahí está la verdadera renovación. Y también aprendí que no camino solo, que tengo el respaldo de amigos en la fe, hermanos en Cristo, que van a la par mía y que también son mi respaldo, y que nos ayudamos mutuamente. Y al final pues eso es lo que nos ayuda, lo que nos conforta, el saber que tenemos personas que están en lucha con nosotros, y lo más importante pues que tenemos a Jesús en nuestro corazón, que tenemos a Dios que es nuestro respaldo. Y pues con eso quiero dejarlos para que pues se motiven a seguir en ese camino de la fe, no flaqueen, no se caigan, pues Dios es nuestro respaldo. Amén. Amén. Y es que estar con el Señor y pues tener a otras personas las cuales estén para nosotros, eso nos ayuda a crecer, tanto como secularmente, también como espiritualmente, ¿verdad? Y pues es necesario, se necesita bastante, ya sea de Dios o de las personas, porque dice la palabra del Señor que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia, ¿verdad? Y también eso dice en Proverbios 17:17. Y pues también dice la palabra del Señor, yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. Bueno, por las noches sabemos que la mayor parte del tiempo es donde vienen las preocupaciones, ¿verdad? Y bueno, solo queda decirles de que el Señor siempre está con ustedes y que despreocúpese
por las noches y deje que el Señor tome el control de todo. Amén. Y que al siguiente día usted va a amanecer con paz, tranquilidad, porque sabe que tiene al Señor y pues Él es su apoyo y está para usted en todo momento, y tener la confianza de que al siguiente día todo va a estar bien. Amén. Y es que, bueno, decirles pues que no sintamos vergüenza de confesarle pues nuestros pecados, nuestros errores al Señor, porque Él es fiel y justo y pues está para nosotros pues todos los días de nuestras vidas, dispuesto a ayudarnos a seguir adelante, a seguir pues luchando, a enfrentar pues el gigante que está ahí pues acechándonos y queriéndonos destruir. Pero Dios es más fuerte, Dios es más grande, Dios tiene todo el poder, y de una u otra manera pues Dios siempre nos va a sacar de la situación más difícil que estemos pasando. Dios siempre nos va a ayudar a seguir adelante. Amén. Con lo que dijiste de la noche, muchos de los acontecimientos más grandes de la Biblia sucedieron durante la noche sin la intervención de las personas. Era Dios trabajando. Amén. La noche de los primogénitos no fue Moisés, fue Dios. La resurrección no hubo nadie más que Jesús. Entonces hay cosas para las que el Señor no te necesita que descanses, y nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y como templo deberíamos cuidarlo, descansar, dormir nuestras 8 horas por lo menos, ¿verdad? Y aprender a descansar realmente en el Señor, porque cuando nos permitimos descansar en Él, encontramos el apoyo, recibimos fortaleza, aprendemos a servir con gozo y propósito, y la restauración que proviene de Él nos prepara para seguir adelante, renovados y confiados en que nuestro esfuerzo y compromiso tienen un fundamento eterno. Amén. Eric, si nos ayudas orando, por favor. Claro. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias porque permites que estemos aquí el día de hoy para compartir de tu palabra. Queremos en esta mañana, mi Dios, pedirte de una manera muy especial por cada uno de los oyentes, que tú le bendigas, que le guíes, que le guardes en su vida, mi Dios, en cada uno en sus tareas diarias, mi Dios, en sus trabajos, en sus casas, donde quiera que estén, mi Dios, que tú los bendigas, que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ellos, pero que no solo se quede ahí, mi Dios, sino que la podamos poner en práctica, que la puedan compartir con sus allegados, con sus familiares, amigos, con todas las personas que sea necesario compartirla, mi Dios, porque es una palabra que tú has puesto esta mañana para que pues pueda fortalecernos, para que pueda guiarnos en nuestra vida diaria, mi Dios. Gracias por tu misericordia, te pedimos que nos bendigas y nos ayudes en todas las actividades de la semana, mi Dios, y que podamos estar el próximo lunes aquí nuevamente, Señor, con toda la motivación, Señor, y con las ganas de poder servirte, Señor, siempre en esta área. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amén. Gracias. Sebaot Radio te da la hora. Son las 12 del mediodía. En